bienvenidos a nuestra segunda sesión de taller de cómic Mi Vida en Cómic. El día de hoy vamos a empezar con un ejercicio de cómo unir palabras y dibujos. Es un ejercicio bastante sencillo, creo, porque pues como habíamos visto, al final los cómics tienen esta particularidad de que son una unión de palabra e imagen. Entonces vamos a ver que vamos a hacer un ejercicio donde vamos a empezar a combinar imágenes con palabras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Dependiendo de cada caso, según vamos a ver los distintos cómics, pues puede haber lugares donde haya más texto que en otros, pero lo que vamos a hacer ahora es un cómic de una sola viñeta y ahí por lo general suele ser un tipo de cómic o de cartón en donde sí tiene que haber un mayor equilibrio entre el texto y la imagen. Aquí les voy a mostrar un par de ejemplos nada más. Estos son de un historietista chileno que se llama Alberto Montt, que él, por ejemplo, aquí son como es humor y son un par de historietas absurdas. Son los antílopes, uno está comiendo como su ensalada y el otro tiene como esta sopa que le dice uno al otro, le dice, espera un momento, Boris, me parece que algo se movió en tu gazpacho. Y si se fijan bien, eso que se ve verdoso en el plato del que está comiendo el gazpacho o la sopa, tiene pues estos ojitos de cocodrilo. Entonces digamos, está jugando como con las expectativas del lector. Y la otra de abajo son estas gallinas. Vemos que una tiene como sus lentes negros y su bastón. Y dice la otra, iba a proponer que jugáramos gallina ciega, pero nadie aquí tiene cara de ser fan del humor negro. Entonces, pues vemos eso, son frases muy cortas que conjuntas con la imagen, pues ya cierran como esta cosa del chiste. Está también este otro ejemplo que es Liniers, que tiene estas tiras de humor que se llaman macanudo, esas son más como, es humor, pero tienen también como esta cuestión más fantástica, que aquí, por ejemplo, el texto solo dice, orgullosos los familiares de Fluffy, no se iban a perder su gran debut por nada del mundo. Entonces, lo que aquí hacemos es que nosotros, viendo, una vez que terminamos de ver toda la imagen, entendemos de qué se trata todo porque pues vemos ahí que entre el público hay unas orejitas que se asoman y pues ahí ya se cierra como toda esta comprensión de la imagen, porque pues ya entendemos que Fluffy pues no es el mago, sino es el conejito con el que van a hacer el truco y pues sus parientes son los que están en primera fila viendo cómo va a debutar en el teatro como en este papel protagónico de truco de magia. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a jugar con esta combinación de palabras y de imágenes. Entonces, lo que quiero que hagan es que escriban en unos papelitos 4 textos diferentes. Uno va a ser un pedacito de una conversación, un diálogo que hayan escuchado, algo muy cortito, así como, por poner un ejemplo, que escucharon hace rato que alguien dijera qué horas son o algo así. Una pregunta, algo que ustedes mismos hayan dicho hoy más temprano, o sea, alguna palabra, alguna frase que le hayan dicho a alguien más. Y un refrán, un eslogan o una frase hecha. Un eslogan es como estas frases que se usan en la publicidad. Entonces, algo que como que a ustedes les venga en mente que es una frase ya hecha. Entonces, lo que van a tener aquí es digamos, estas tiras, como unas tiras como con frases. Entonces, escriban esto, tienen, digamos, unos 3 minutos para hacer esta dinámica, para que como que puedan pensar en sus frases. Aquí tienen como el diálogo, tienen una pregunta, tienen algo que dije yo más temprano, que al final también fue más pregunta, que es esto de ¿vas a querer queso? Y una frase hecha que es no le busques 3 pies al gato. Entonces, ahorita sería cosa como de ponerle pausa al video, regresar en los 3 minutos que tienen de actividad para la siguiente parte. Y bueno, ya que regresamos,
lo que tienen que hacer es ahora dibujar en 4 papelitos diferentes, en 4 hojas, pueden partir una hoja en 4 y entonces dibujen lo más gracioso que se les ocurra, lo más triste que se les ocurra, algo que les dé miedo y algo que les haya pasado en un sueño. O sea, van a tener 4 dibujos diferentes que se van a ver más o menos así. O sea, para mí, por ejemplo, una cosa que me parece muy graciosa son los chimpancés vestidos como en patines y eso. Lo más triste que se me pudo ocurrir cuando estaba haciendo el dibujo es como los perros que están solos en la calle y luego cuando te empiezan a seguir y eso. Algo que me da mucho miedo es tener que caminar luego sola de regreso en la calle cuando ya se empieza a hacer oscuro. Y un sueño que tuve una vez era que estaba en un lugar con un árbol que no tenía hojas y empezaban a salir como muchos gatos y muchos gatos de repente. Fue una cosa rara que soñé. Entonces yo creo que para esto podemos tener unos 10 minutos para que hagan todos sus dibujitos, háganlos rápidos, que no sea algo como muy, o sea, tampoco se preocupen mucho ahorita, es una cosa, nada más es un ejercicio para irnos soltando ahorita que inicia la clase. Entonces como en unos 10 minutos hagan sus dibujitos y ahorita vamos a terminar el ejercicio, ya que hayan hecho sus 4 dibujos y regresamos como ya nada más para la última indicación. Y pues ya que estamos de regreso, el chiste es que lo que tienen que hacer con sus 4 dibujos y sus 4 frases es que encuentren cuál de esos dibujos casa mejor con cada una de sus frases. Tienen que emparejar cada dibujo con una frase de las que hicieron. Entonces, pues yo más o menos entre las frases que tuve y los dibujos que tengo, más o menos pensé que esos eran los que podían relacionarse mejor. Entonces, pues ahorita ustedes hagan algo parecido, vean como qué frases tienen con los dibujos que tienen y vean cómo pueden estar más o menos, pues cuáles son los que hacen mejor match o mejor juego o mejor emparejamiento. Y pues con eso ya tienen su primer cómic de una viñeta y pues pueden hacer este ejercicio todas las veces que quieran después y pueden ir haciendo páginas y páginas de este tipo de comicitos cortos. Espero que les guste esto y pasamos ya luego al siguiente ejercicio. Bueno, pues ya hicimos como este primer experimento de imagen y palabras, es un comicito que tenemos ya hecho, pero para nuestro ejercicio final vamos a hacer una pequeña publicación personal cada uno de nosotros en un formato que se llama fanzine, que es básicamente en donde vamos a publicar. ¿Qué es un fanzine? No sé si alguno de ustedes ya lo sepa, pero un fanzine es una publicación independiente, es como una revista que podemos hacer, cualquiera de nosotros puede hacer un fanzine. Se puede hacer con materiales que tengamos a nuestro alcance, con lápiz y papel, más que con lápiz, con plumas, con tinta, papel, plumones y eso, porque generalmente se hace un original y se sacan fotocopias, como para poder tener copias que se repartan, se puede regalar, se puede vender. El chiste del fanzine es que es algo que se puede regalar, vender muy barato o algo así, porque es algo que se usa para transmitir información, por ejemplo, o sea, como que hay gente que hace fanzines informativos para, por ejemplo, hablar de temas que nos gustan, para contar historias que nos interesan, podemos también usarlo para escribir cuentos o ficciones que tengamos como inquietud de contar, o para, por ejemplo, podemos hacer fanzines de puros dibujos o como con puras fotos, podemos hacer collages y luego hacer esto que les digo como de las copias o de las impresiones. Entonces, un fanzine en pocas palabras es como una revista hecha con los medios que tengamos a nuestro alcance. O sea, si solo tenemos hojas de papel y plumones y recortes, pues con eso se puede hacer. Y lo que vamos a hacer ahora es que cada uno de nosotros va a hacer su cómic en esta pequeña publicación. Se pueden hacer fanzines de todo tipo de tamaños, como con todo tipo de formatos. Por ejemplo, aquí estos son unos que he hecho yo. Unos son tamaño media carta, que es como los vamos a hacer ahorita nosotros en el taller, que son los de la izquierda. Unos mucho más chiquitos, que los vemos también a la derecha. Por ejemplo, el más chiquitito de todos es en formato de acordeón. Pero pues esas ya son cosas que se van aprendiendo a hacer como con más tiempo. Que va a ser nuestro primer fanzine,
Lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es con el papel que ya tenemos a mano, que son las hojas bond tamaño carta. Lo vamos a hacer con un proceso muy simple, que es, vamos a usar 2 hojas tamaño carta, las vamos a doblar a la mitad y se van a engrapar. Entonces vamos a tener ya el formato en el que vamos a trabajar nuestro fanzine. Aquí hay un pequeño diagrama, entonces tenemos las 2 hojas, las vamos a poner de manera horizontal, una encima de la otra, las vamos a doblar a la mitad juntas y pues ahí ya tenemos el cuadernillo, nomás tenemos que engraparlo. El tamaño media carta, con una grapa en medio o 2 grapitas, ya con eso queda como bien sostenido. Y entonces lo que vamos a tener es una portada, tenemos 6 páginas como para trabajar y una contraportada. Si su historia luego se pasa de las 6 páginas que tienen ahí pensadas, podrían usar la contraportada como para una última página y tener 7 páginas de cómic. Entonces, el paso que sigue es escribir la historia. Después de que hagan su fanzine, bueno, su formato de cuadernillo para fanzine. Bueno, pues ya que tenemos nuestro fanzine, ahora tenemos que pensar cómo vamos a contar esta historia. Y lo que se necesita, o algo que nos facilita mucho para poder empezar a dibujar el cómic, es tener antes un guión. Entonces, pues lo que tenemos que tener muy claro antes de esto es qué queremos contar, de qué va a ser la historia que vamos a contar. Entonces tenemos que pensar en nuestra historia como un camino que tiene un inicio, un punto medio y un desenlace al que vamos a llegar. Es una historia que tiene que tener un principio y un fin. Entonces para empezar vamos a definir cuál va a ser, sobre qué vamos a hablar, cuál va a ser el tema que vamos a hablar. Va a ser una historia sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, el barrio en el que vivimos, lo que hacemos con nuestros amigos, sobre alguna mascota que tuvimos, sobre, pues no sé, nuestros abuelitos, alguna persona que conocemos que nos cae bien, etcétera. Algo que hacemos en la escuela, lo que quieran ustedes tratar. Cómo han pasado, por ejemplo, este año que hemos estado como en cuarentena y encerrados y que ha sido muy extraño. O sea, no sé, cosas, o sea, como qué quisieran contar ustedes en su cómic, ahora que tienen como esta posibilidad de contarlo con dibujos. Entonces, ya que tenemos como ese tema central que va a ser un cómic sobre mi barrio, por decirlo, vamos a poner un ejemplo. Entonces vamos a decir, bueno, lo que sigue, que ayuda mucho, es empezar a hacernos preguntas y todo esto irlo escribiendo. Esto, ahorita lo que vamos a hacer el resto de esta sesión va a ser escribir. Vamos a tener como ejercicios de escritura en donde vamos a ir haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista? Si voy a hacer algo de mi barrio, ¿voy a ser yo? O a lo mejor va a ser, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor en mi barrio hay un zapatero que me cae bien o que me gusta como su local y lo quiero dibujar o algo así. Entonces, bueno, ¿quién va a ser el protagonista? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? ¿Quién más está en la historia? Entonces, no sé si a lo mejor voy a hacer algo como de la señora que vende elotes como a 2 casas de mi casa, poner, bueno, va a ser de ella, pero pues ella tiene una hija que le ayuda todas las tardes. Entonces, ¿quién está en la historia? ¿Cómo se relaciona con el protagonista? Y luego viene una pregunta que es muy importante: ¿cuál es el conflicto de la historia? Por lo general, todas las historias que nos gustan y que nos atrapan como para leerlas y verlas en la tele o en las películas o lo que sea, tienen algo que se llama el conflicto, que por lo general es pues hay algo, nuestros protagonistas, la persona que es como el principal de la película o de la historia o del libro que leemos, quiere algo, le falta algo, necesita algo. Y digamos, toda la historia es cómo lo consigue o cómo no lo consigue, o cómo lo busca y qué es lo que encuentra en el camino, que se da cuenta que a lo mejor no necesitaba eso que estaba buscando. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si hago una historia de la señora que vende los elotes, a lo mejor ella cree que necesita un local más grande, pero descubre que no, porque si se va del barrio, nadie la va a querer tanto como en el barrio donde está ahorita, por ejemplo. O yo qué sé, o sea, como que cada quien tiene como una historia. Si hago una historia sobre mi mascota, a lo mejor es de que algún día se me sale y se me pierde y entonces yo estoy muy triste, pero alguien
se la encuentra en la calle y la reconoce y me la regresa y así se resuelve el conflicto. Entonces, esa va a ser, digamos, la parte más importante de su historia. Eso es lo que tienen que enfocarse más en esa historia, porque ahí es donde va a estar como toda esta parte de las emociones y del conflicto y de todo eso, o sea, como del conflicto, perdón, de las emociones de lo que veíamos como de toda esta cuestión de las expresiones y de todo eso. ¿Cómo es el espacio en el que están? ¿Va a ser una ciudad muy grande o va a ser una ciudad pequeña o va a ser como un espacio más bien como de campo? Depende como de qué están hablando. ¿Qué época del año es de esto que están contando? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Porque pues todo eso va a determinar como qué detalles tengan que poner. Por ejemplo, si el personaje que van a dibujar va a tener como suéter o no suéter, o por ejemplo, si va a tener calor y no quiere salir a la calle. Entonces, fíjense como en todos esos detalles, porque todo eso va a determinar este punto que es muy importante. Están ustedes escribiendo, hoy van a escribir un montón, pero todo eso lo tienen que pensar al final de manera que van a ser también imágenes, van a ser dibujos lo que van a hacer. Entonces, ahorita ustedes van a hacer estas preguntas y al final piensen en hacer su historia en un párrafo sencillo que tenga su inicio, su punto medio, su clímax, que es el clímax es el punto donde sucede como lo más, la parte, por ejemplo, del conflicto, así como, digamos, en el caso de que se me pierda la mascota, sería cuando yo estoy como más preocupada de que no va a regresar y algún vecino se lo encontró perdido, mi perro en la calle y me lo regresa, y entonces es como este momento de todas las emociones están al máximo. Y el final, que es ya como este momento ya donde todo se calma y se resuelve más tranquilo, en donde ya estamos todos contentos al final. Entonces, escriban un párrafo más bien sencillo, como donde puedan sintetizar toda su historia, pero usen palabras que les puedan servir para usar en sus dibujos. Por ejemplo, por eso les decía, piensen qué época del año es, como para decir, bueno, cómo se van a vestir sus personajes, si hace frío o si hace calor, en qué tipo de ciudad están, va a haber edificios o va a haber casas más chiquitas, va a ser un lugar donde hay muchos árboles o donde hay pocos árboles. Entonces, todo esto que van a escribir hoy tiene al final que estar pensando en hacer dibujitos. Entonces, piensen pues eso, piensen en su historia, pero también piensen que al final van a hacer una historia que van a contar a través de dibujos. Pues ya tenemos nuestra revistita donde vamos a dibujar y ya tenemos nuestra historia. Entonces, lo que seguiría es comenzar a trabajar ya directamente sobre el formato del fanzine. Yo creo que como por el tiempo que nos queda de la sesión podemos comenzar con ver cuál va a ser el título, cuál va a ser la portada, que es pues lo primero que vemos de la historia. Como ya sabemos de qué se va a tratar, podemos pues pensar cuál puede ser ese título, que puede ser algo, puede ser el nombre de alguien que va a salir, puede ser alguna frase que digan, puede ser algo que, pues, no sé cómo decir, como por ejemplo a lo mejor si es como la historia de algún barrio de donde vivimos, pues el nombre del barrio, pues ya ustedes verán cómo le ponen a su historia. Y esto ya lo empezamos a trabajar sobre la portada de nuestro fanzine, y entonces, ¿qué es importante que haya en una portada? Que aparezca el título de la historia y que aparezca su nombre, porque pues cada una de ustedes son autores y autoras de esta historia, entonces tiene que salir el título. Entonces, por ejemplo, si es el nombre de ustedes o de alguien, a lo mejor que sea, pues no sé, si fuera el mío, que fuera como Alejandra, y a lo mejor poner por Alejandra Espino, o por ejemplo, si es como el barrio donde vivo, poner el barrio de Cuevitas y poner por Alejandra Espino o algo así. Y hay que tener en cuenta que la portada pues es lo más llamativo. Cuando vemos los cómics o las historietas en los libreros o incluso en las mismas páginas, ahora que se lee mucho digital, pues vemos luego como en las páginas de lectura como, pues ya sea para comprar libros o para leer los PDFs o las descargas, muchas veces la portada es lo que nos llama. Entonces, pues hay que pensar, por ejemplo, que los dibujos que vemos ahí nos den una probadita de lo que vamos a ver en las páginas de adentro. Entonces, estas son portadas muy clásicas de
pues cómics de superhéroes o de ciencia ficción, entonces tienen pues mucho, pues estos juegos como de que se vea toda esta cuestión galáctica y como mucho colorido, mucho estos tipos de colores primarios, el rojo, el amarillo, el azul, combinados, por ejemplo, para que den estos verdes. Entonces, tenemos como mucho movimiento, muchas curvas, muchos diagonales, como para que se vea toda esta cosa como de, pues hay mucha acción en este tipo de portadas, vemos mucho movimiento, son portadas muy llamativas, ven por ejemplo cómo están hechas las letras, son como unos bloques que también, las mismas letras son elementos gráficos que nos llaman la atención, entonces vemos esto y pues no podemos, los tenemos que ver a fuerza, son portadas que a fuerza volteamos a ver, ¿no? Pues cuando las vemos puestas en los estantes de cómic. Y por otro lado, tenemos estas otras portadas que son de cómics de otro tipo. Estas son de historias son historias como de amistad o son historias como algunas son de romance y eso. Son otro tipo totalmente de colores. Entonces, todo eso tiene que ver cuando hagan su portada. Si van a hacer una portada, por ejemplo, que hable de como de sus amigas o de sus amigos o de cosas así, no va a ser lo mismo así hacen una portada que tenga que ver con aventuras. Aquí, por ejemplo, tenemos composiciones que son como más centrales, que tienen como más elementos por ejemplo, la de la derecha es como una historia de amigas, donde una de las amigas es una fantasma, entonces ahí tienen a la fantasmita volando. La otra es, por ejemplo, una historia de vacaciones, la de la izquierda, entonces por eso están como aventándose al mar, una de las niñas no se alcanza a ver muy bien completa, entonces da como esta sensación un poco de acción y de movimiento, y la otra es, pues habla más como de estas cosas como de romance, porque tiene que ver como con bailes y príncipes y todo eso. Entonces, todo tiene que ver a la hora de que hacen su portada, o sea, qué tipo de letras escogen, si se fijan, la que habla de los príncipes tiene como un tipo de letra, la que es como del verano y las amigas tiene otra. Entonces, ahorita que van a escoger como su portada y su título, también vean eso, cómo van a escribir su nombre, cómo van a poner su título, qué tipo de colores van a usar, o sea, como si quieren que se vea más como esta cosa muy clásica y como muy de acción y de ciencia ficción y de los superhéroes y así, que quieren que sus historias tengan como esta cosa más fantástica de aventuras y de ciencia ficción, o si quieren que sea como en esta cosa más sutil, o de alguna otra manera que se les ocurra, si quieren que sea como más caricaturesco y que solo sean como muñequitos dibujados que estén diciendo el título saliéndoles de la boca. O sea, ustedes pueden pensar cómo quieren que sea, pero sí tengan como esta idea de que todas las decisiones que toman sobre cómo se ven las letras, cómo se ven los colores, al final van a hacer que su trabajo sea más llamativo y que tenga que ver también con lo que van a estar contando adentro.